Continuamos viendo América TV, Santuariano como Vos. En casa, todos pueden ver el siguiente programa. América TV, Santuariano como Vos. Un saludo muy especial a todos ustedes allá en sus casas, nuestros amables televidentes. En este tiempo de confinamiento, de estar en las casas, hacer las cosas distintas, nos encontramos siempre en una época distinta, particular, que solamente podemos vivirla nosotros. Y hemos estado acompañados a través de los distintos medios de comunicación, que a Dios gracias, en nuestra época también nos favorece para estar aislados, pero a la vez unidos en contacto con las demás personas. Este es un momento histórico para nosotros. ¿Cuándo lo volvemos a vivir? Así de mundial, quién sabe. Pero somos los seres más privilegiados de la historia, porque podemos contar con algo de esta magnitud. Y nuestra experiencia de vida ya se vinculará a este hecho. Así que bienvenidos a este espacio con que los seguimos orientando y acompañando y animarlos para tratar de entender un poquitico este momento histórico que estamos viviendo. Que, repito, es particular, es distinto, favorable por unos lados, desfavorables por otros, pero lo que importa aquí es que vamos a crecer en humanidad, y esa es como la lectura que debemos hacer. Vamos a crecer en humanidad, en solidaridad y en acompañamiento mutuo. Vamos a hacer una reflexión sobre este acontecimiento histórico en el día de hoy, como para tratar de ir entendiendo algo de esto que es incomprensible en nuestra época. Durante este tiempo he tenido la oportunidad de reflexionar históricamente e ir mirando algunos acontecimientos históricos en la historia de la humanidad. Pero hay un hecho muy grande que sucedió entre 1879 y 1890. ¿Qué fue lo que pasó allí? Se dio la Revolución Francesa, la gran Revolución Francesa, que transformó el mundo de una manera extraordinaria, pero sucedieron varias cosas. Aquella revolución que proclamaba el desplome de lo antiguo, el desplome de la economía de la cultura antigua. Lo antiguo ha pasado, ahora llega lo nuevo. ¿Y qué era lo antiguo? Lo antiguo era, decíamos, el régimen antiguo. Decían allá, el régimen antiguo ha caído, el régimen antiguo. ¿Y cuál es ese régimen antiguo? Era un régimen donde imperaba el orden, imperaba el seguimiento a Dios de una manera peculiar, de una manera fuerte. Dios era el centro de toda la reflexión, de la parte experiencial de la vida. La Iglesia y el Estado caminaban juntos y unidos, y así se mantenían los reinos unidos.
había un orden patriarcal, es decir, el padre era el que orientaba el hogar. Y entonces ese orden patriarcal, regido desde la bondad, regido desde la espiritualidad, desde la ley del cristianismo, desde la ley del evangelio, recordemos, Dios era el centro de la reflexión y todo lo que se hacía para dar gloria a Dios y para mantener el orden según Dios. Entonces la regla general que imperaba en ese llamado antiguo régimen era la regla bíblica. La regla bíblica. Entonces se preservaba el bien. Y cuando se hacían las guerras, era para evitar de que creciera el mal y la maldad. Cuando se hacían las cosas o se enfrentaba era para preservar la maldad, para erradicar la maldad de la sociedad. Pero ¿qué pasó en esta época entre 1779 y 1799? Pues precisamente le dieron la espalda a Dios, dejaron que Dios sea el centro de la historia, de la reflexión humana, del direccionamiento de los estados, y entonces pusieron como centro al hombre. Entonces proclamaron los derechos del hombre, los derechos a una libre expresión. Esa libre expresión se convirtió en el arma de doble filo, porque la libre expresión que proclamaba la Revolución Francesa era decir lo que diga al que sea, como sea, y no ser impugnado por nada. Entonces se convertía en un mecanismo de difamación de los estados, de difamación de las personas, de difamación de las instituciones, y amparado en la libre expresión, que nosotros hemos conocido en nuestra época consecuencias de esa libre expresión. En el régimen antiguo antes se preservaba cuando se va a publicar un artículo o un libro o una reflexión, primero tenía que ser pasado por los peritos. Si convenía a la sociedad, si convenía al orden, a la armonía de la sociedad, a la armonía de pensamiento, si no iba en contra del orden, si iba en contra de alguna de estas orientaciones, entonces no se dejaba publicar. Se convertía, y si se publicaba, se convertía en libros prohibidos. ¿Por qué se convertía en libros prohibidos? Porque no era conveniente la lectura para una buena formación de la conciencia, de la libertad, para preservar la personalidad, la humanidad. Entonces se proclama los derechos del hombre: libre expresión, libre pensamiento, libre circulación. Se armaban las guerras, como el hombre se puso en el centro de la historia, entonces se convirtió en un hombre egoísta, prepotente, que pasaba por encima de los demás. La idea era triunfar por encima de quien sea. Entonces ese acontecimiento que hemos vivido desde esa época hasta ahora, podemos decir que ese mundo que el hombre se creó con esa filosofía de la Revolución Francesa, en este momento está llegando a su fin, porque por el egoísmo y por la avaricia que eso creó en el hombre se creó dueño del mundo, y como se creó dueño del mundo, entonces lo explota a como le dé la gana, y de ahí que eso se ha generado la destrucción en estos más de
300 años, la destrucción casi que en un 90% de las reservas naturales. En estos 300 años, todo la industrialización que se dio, entonces eso afectó el medio ambiente y afectó la capa de ozono y se creció el calentamiento global. Y entonces tanto así que la Tierra ya en cualquier momento iba a explotar. Entonces se da este confinamiento por la pandemia, se da porque la naturaleza está reclamando su lugar. Como el hombre se creó dueño, explotó de tal manera que le hizo mucho daño. Entonces en este momento está reclamando su sitio. Esta época la podemos contar en el 2020. Recuerde que yo soy responsable de lo que digo y no estoy ni refiriéndome a un gobierno o a un estado, nada. Lo digo bajo mi responsabilidad personal, que este momento, el del siglo XX, XXI, el año 2020, podemos decir que estamos asistiendo al derribamiento de ese mundo que la Revolución Francesa se creó. ¿Por qué? Porque la industrialización, la industria también separó la industria. Ahora nuevamente los países y los gobiernos hacen la apertura nuevamente, pero luego empieza a producir ¿para quién? Si ya el dinero se escaseó también, las entradas se escasearon. O sea, para volver a recuperar ese nivel que traía es muy difícil. Para volver a recuperar nuestro estado, desde ahora nuestro estado económico, hay que empezar desde cero. Volver a empezar desde el trueque, volver a empezar desde aceptar nuevamente al otro como parte de mi historia y volver a aceptar a Dios como el centro de nuestra vida y regirnos bajo la voluntad de Dios. Entonces esa época de 1779 a 1790, y esta época debemos enmarcarla en un periodo de la historia de ahora en adelante, donde haya un acontecimiento que duró todo este tiempo hasta ahora y que en ese tiempo cayó. Debemos mirarlo así. Advertí que era bajo mi criterio, mi responsabilidad, por si en la historia nos da el acontecer contrario, que volvimos a continuar igual, entonces yo retiraría mi reflexión y rectificaría mi posición. Pero por ahora es que si tomamos un punto histórico, punto de partida, ese punto de partida para nosotros, nueva humanidad, generación del 2020, tienen que empezar desde este año 2020, nueva generación, un nuevo mundo, una nueva humanidad, una nueva cultura, un nuevo horizonte. Porque si no estamos dispuestos a eso, la catástrofe será mayor. Si no estamos dispuestos a empezar nuevamente en cero, a cambiar totalmente nuestra forma de ver el mundo, nuestra forma de llevarnos la experiencia de la vida por un rumbo distinto, la catástrofe humana será mayor. Porque aquel que no quiere el cambio lo absorbe, y si lo absorbe, lo destruye. Entonces el cambio va a ser ese, dispongámonos a ese cambio, a iniciar de nuevo. Ya se están reabriendo nuevamente el comercio y las ciudades y los pueblos, pero no va a ser igual, va a ser distinto. Y lo veremos en los próximos meses y en los próximos años. Estamos pendientes de eso para que esto quede registrado en la historia como una experiencia maravillosa, una experiencia extraordinaria, dolorosa, o como lo queramos llamar, pero va a quedar registrado así.
Quédate con nosotros. América TV, Santuariano como vos. Llegó la hora de construir con calidad. Y en Ferroeléctricos El Santuario está la diferencia. La más completa variedad en tornillos, tubería, bombillos ahorradores, artículos de PVC, cables para la electricidad y mucho más. También tenemos servicio especial de duplicado de llaves. Comunícate con nosotros al 546-2899. Encuéntranos en la carrera 49, número 4910. Ferroeléctricos El Santuario. Construir con calidad. No dejes de seguirnos en nuestras redes sociales. América TV, Santuariano como vos. América TV, Santuariano como vos. Santuariano como vos. América TV, Santuariano como vos. Santuariano como vos. América TV, Santuariano como vos. Santuariano como vos. Sabes que ahora mismo algo sucede y que cosas buenas vienen ya. Entérate en el medio más positivo, alégrate y contagia a los demás. Colombia más positiva, lo bueno que pasa en tu ciudad. América TV, Santuariano como vos. Santuariano como vos. continuamos viendo. América TV, Santuariano como vos. Muchas personas en sus casas durante este tiempo, además que han sentido un poco de nostalgia por muchas razones, porque la vida cotidiana que llevábamos se nos fue al pique. Nostalgia por no volver a abrazar a los amigos, a los compañeros. Nostalgia por no ir al mercado normalmente, por tener tantas restricciones. Nostalgia por no dar un paseo nuevamente como estamos acostumbrados. Nostalgia por no asistir a los templos a vivir la experiencia, el encuentro con Dios. Nostalgia de no volver a las aulas del colegio como estamos acostumbrados. Pero esas nostalgias nos ayudan a valorar lo que teníamos. Y apenas pase esto, tendríamos que decir que va a valorar un poco más. Vamos a tener una mayor experiencia, porque volver a compartir, volver a la vida cotidiana, será casi que un privilegio de la humanidad nuevamente. Volver a los templos de una manera restringida, no con ese público que teníamos antes, donde nos atropellamos los unos a los otros, y ahora tenemos que conservar la distancia, la prudencia, conservar nuestra posición defensiva. Oiga, nuestra posición defensiva, porque las circunstancias nos dio para pensar
que por muy aliviados que estemos, también nos podemos enfermar y podemos enfermar a los demás. Como es una experiencia epidemiológica particular, que no tiene sino un diagnóstico días después, eso nos hace sentir que todos seamos sospechosos de contagio. Entonces, esa nostalgia que tenemos, debemos como reorientarla y poner nuestra mente a funcionar y hacerlo de una experiencia positiva. Dentro de las casas, la experiencia positiva, la experiencia de hacer cosas nuevas, la experiencia de reinventar nuevamente nuestro estilo de vida y después de ver todo lo que somos capaces de hacer. Ante la crisis han dicho algunos expertos que nuestra mente se reactiva y nuestra inteligencia crea cosas nuevas. Entonces pongamos a funcionar. Aquel que se queda en la cama todo el día esperando que esto lo abran para salir y dentro de esas 4 paredes no hace un mundo de creatividad, pues se va a frustrar y va a tomar esto y incluso que hasta se puede enfermar. Pero por los medios de comunicación nos han presentado cómo los artistas reinventan las posibilidades de estar en contacto con su público con la cámara de un celular. Con eso hacen maravillas. Por medio de las plataformas se encuentran con sus comunidades, sus grupos, y entonces nos ha permitido una dinámica distinta. Creo que aquí en el santuario y en los pueblos que puedo llegar con esta reflexión, pues no debe ser con lo poco que tengamos, hacer las cosas nuevas, creativas, dinámicas, porque no son las 4 paredes que impiden nuestra proyección. Es nuestra mente, es nuestro interior. Si en nuestra mente y en nuestro interior tenemos una capacidad de proyectarnos, lo haremos y buscamos los medios. Podemos aprovechar el tiempo para escribir nuestras anécdotas y nuestra historia. Aprovechar el tiempo para leer, pero leer cosas positivas. Se recomienda la lectura, pero en este tiempo es mejor leer cosas que nos edifiquen. Si nosotros nos ponemos a leer libros donde nos hablen de depresión, pues vamos a quedar en la depresión. Si nos ponemos a leer libros donde nos están enseñando una cantidad de mañas negativas, entonces vamos a que nuestra mente va a coger esas mañas. Entonces leer cosas positivas, espirituales, de cultura, de hacer una lectura que sea lectura edificante. Hay lecturas que tenemos que dejar a un lado porque nos llenan de nostalgia, de tedio. Yo, por ejemplo, escojo muy bien mis lecturas. Yo soy un lector constante y trato de escoger muy bien mis lecturas que me mantengan siempre dinámico, alegre, con una espiritualidad y una devoción a Dios alta, una relación cordial con mi familia y con la sociedad. Eso es lo que busco. No quiere decir que usted haga lo mismo, pero como testimonio yo lo hago para mantenerme siempre alegre, siempre con una palabra de aliento, con una palabra dinámica para ustedes. Eso lo hago es a través de la lectura y de la reflexión, pero me lleno de cosas positivas. Así que a eso los invito, a que en la casa reinventemos nuestro estilo de vida, nuestras orientaciones, nuestra forma de ver la vida. Y que muchas gracias por siempre estar ahí en sintonía de nuestro canal, de nuestros medios, para que estemos siempre dispuestos. Todo esto nos sirve para entender un poquito las cosas. Gracias por las personas que se encuentran conmigo y me dicen que les gusta mi reflexión, que les gusta cómo me dirijo a ustedes. Es con mucho gusto y eso me llena a mí de ánimo y de alegría.
Cada palabra que usted nos diga a nosotros, los realizadores de los programas, eso es aliciente para que cada vez lo hagamos mejor. No es para creernos que sí, que es que somos, no, sino para hacer un compromiso para hacerlo cada día mejor. Así que a usted muchas gracias por permitirnos llegar hasta ustedes a través de los medios y por estar siempre conectados con nosotros en este bello municipio del Santuario, con este canal América TV, que está siempre transmitiendo las cosas de nuestro municipio. Muchas gracias, que Dios los bendiga, sigamos en nuestras casas cuidándonos. Lo más importante es estar tranquilos y cuidarnos para que podamos seguir viviendo, podamos seguir la experiencia en nuestra vida. Que Dios los bendiga.